estimados hermanos, paz y bien. Vamos a retomar la historia de San Francisco Solano, especialmente cuando ardía de amor y en su celo apostólico, pues predicaba en plazas, predicaba en todo lugar como apóstol de América, pero especialmente en una prédica, sermón que se decía en esos tiempos virreinales, que predicó a Lima, lo hizo en la Plaza Mayor. Y en esta prédica a Lima, lo que resaltó en forma muy contundente, porque la diferencia entre los misioneros de aquellas épocas hasta los del siglo pasado, pues es que eran bastante expresivos y a la vez también eran muy concretos en ser profetas de su tiempo. Y esto es algo muy importante que debemos rescatar también, ser profetas de su tiempo, anunciar el Evangelio, pero también denunciar todo aquello que vaya contra el Evangelio, todo aquello que no sea Evangelio, sino una confusión del Evangelio. Y es eso lo que hizo Francisco Solano en la Plaza Mayor, que decían que cuando se dirigía hacia la Plaza Mayor, parecía que era tanto su ardor por proclamar la palabra de Dios y comunicar lo que le decía Dios para que cambie Lima, una Lima virreinal que había desbordado totalmente pues todos los parámetros, y lo dice especialmente en el plano de la lujuria, en el plano de las relaciones interpersonales, en el plano de también, pues evidentemente, el temor de Dios que debía tener. Y entonces, pues ya no se cumplía el amaos los unos a los otros. Por eso vamos a ver esta secuencia del sermón que convirtió a Lima en tiempos virreinales con San Francisco Solano. En el tiempo del virrey Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco, a la media tarde del 21 de diciembre de 1604, en la ciudad de los Reyes, salió de la recolección de Nuestra Señora de los Ángeles el padre Fray Francisco Solano para predicar en la plaza principal o Cuatro Calles, como otros denominaban. Andaba tan deprisa, arrebatado de espíritu, que parecía que quería volar. Escucha lo que yo te voy a decir, porque hoy día puede causarte una gran calamidad que puede ocurrirte en tu ciudad, en tus pueblos y comunidades, producto de los pecados y corrupciones que has podido sufrir. Y ahora he venido para anunciarte que te arrepientes de los pecados, porque Dios es amor, como lo dice el Evangelio de Juan el Evangelista. No permitiré que haya más calamidades. No voy a permitir más que ocurran pecados, porque solamente depende de ti, del amor de Dios nacida de este Jesús que ha venido para salvarte de los pecados y de la cual tú lo has aborrecido. Y como decía el Padre San Francisco, el amor no es amado. No permitas que porque no lo amas y porque no quieres la Eucaristía ni el amor de María,
puedas sentir el peso de la ira de un Dios que solamente quiere amarte y apreciarte. Mira lo que sucedió en Arequipa. Hace días tuvo terribles terremotos y calamidades y desastres, producto de su mal comportamiento. Y no quisiera que vuelva a pasar contigo si puedes cambiar y mejorarte. Por eso hoy día te lo pido, arrepiéntate para que puedas tener la fuerza de un Dios que quiere nacer contigo y pasar para la gloria. Si yo pongo este Cristo sobre la tierra, no para que no se permita de que Él pueda castigar más en su ira. Lima, escucha. Perú, escucha. Porque Dios lo que quiere es fraternidad, amor, paz y bien como Él lo desea. Pero no permitas que por tus errores y por tus malos tratos con la gente, con la creación, pueda causarte dolores y penas, pestes y enfermedades y pandemias, porque tú no quieres entender y que en tu enfermedad causes contagios para los demás. Escucha el Evangelio, escucha a los sacerdotes, escucha a las religiosas, catequistas que entregan su vida para mostrarnos la fuerza de que el amor proviene de la cruz y proviene de la fe en que todo lo puede, en que todo lo siente. Por eso te pido, Lima, cambia, recurre al sacramento de la confesión. Que en este día, si hay terremotos, calamidades, es por tres cosas fuertes que está sucediendo: la vanidad, la corrupción, la ambición. Pero puedo agregar una: el poder, que quiere machacar a todo pobre. No se puede destruir lo que Dios ha creado con amor. Y hay que tener esperanza, porque yo he venido a traer esperanza para esta ciudad y para todos los lugares donde he caminado. He podido sentir en carne propia el dolor de los pobres, de los indios, de los que buscan justicia. Y no hay mayor justicia que es con nuestro Señor Jesucristo, de la cual quiere lo mejor. Es el momento, Lima, en que puedes sentirte la felicidad que viene de Dios y donde Dios quiere reinar para siempre. No solamente en este tiempo, sino en miles de generaciones, donde puedas sentir el inmenso amor y poder, donde un Dios quiere soñar en que haya paz y bien, y que la fraternidad nunca termine, y que podamos abrazarnos todos después de haber sentido el castigo y buscar el perdón como los hijos pródigos de este tiempo. Y donde podamos también abrazar la cruz de aquel que solamente ha venido para soñar por un porvenir que solo en ti depende, querido hermano, de la fuerza que proviene del amor de Dios, y que solo en Dios encontraremos la paz y el bien. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Me llamo Félix Manuel Donaire Rospigliosi. Participo aquí de la iglesia de San Francisco de Asís de Ica. Paz y bien para todos con mucho cariño. Lo que yo he dicho es una historia real de nuestro santo patrono de la provincia franciscana, San Francisco Solano, de la cual he mencionado. Este santo vivió en el siglo XVII y esta prédica que he dicho lo dijo él en aquella noche cuando vio que Lima estaba corrompida por los pecados y los abusos cometidos contra los indios y con los esclavos en los tiempos de la colonia.
Cuenta la historia que Santa Rosa de Lima, a escuchar esta prédica, fue rápido a orar intensamente en la Basílica de Santo Domingo de Lima y después fue a su hogar para darse fuertes azotes en señal de querer a su patria, a su pueblo. También se dice que San Martín de Porres, cuando estaba escuchando también la prédica, corrió hacia su celda, agarrando el rosario y la cruz, y se echó en forma de cruz para demostrar su amor inmenso por nuestra patria. Esto sucedió porque Francisco Solano se dio cuenta de los graves errores que se ha cometido, y como una coincidencia grande, todo el Perú estamos pasando por duros momentos. Esta historia que hemos escuchado, yo les invito para que la puedan contemplar, y creo que les va a gustar muchísimo, porque sé que el Señor quiere lo mejor para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y les guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor los bendiga y que muestre siempre la misericordia de aquel que nos ama desde esta cruz. ¿Quieren ver esta historia? Yo les invito a remontar en nuestro siglo, en tiempo de la colonia, cuando este santo vivió entre nosotros. Que sea Él que nos lleve la paz y el bien. Por esta prédica que hemos apreciado en un lenguaje actual y que además sigue siendo contemporáneo, San Francisco Solano fue llamado a la Santa Inquisición. Hemos escuchado este sermón que tiene 3 partes bastante claras. La primera parte es que él anuncia la palabra de Dios, pero ese anuncio de la palabra de Dios nos debe de llevar, y lo hago actual, pues a un cambio. Conviértanse. Acuérdense que tenemos en Cuaresma, pues justamente cuando nos echan las cenizas, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo hace San Francisco Solano con toda vehemencia, como lo hacían los antiguos misioneros. Predicaban con pasión, con ardor, algo que caracteriza y debe caracterizar a los misioneros. No se cayó las cosas que veía, no estuvo pues teniendo en cuenta los intereses de aquellos tiempos, de qué pensará el virrey, de qué pensarán las autoridades. No, en absoluto. Era lo que le había comunicado el Señor, que les transmitiese a los limeños, porque en una palabra se habían desbandado. Si utilizaríamos las palabras de hoy, pues Solano nos tendría que hablar acerca del consumismo, nos tendría que hablar acerca del hedonismo, nos tendría que hablar acerca de la utilización de las personas, de la trata de personas. En esos tiempos era pues también la esclavitud, evidentemente. Ahora nos tendría que hablar de otras esclavitudes, como es la esclavitud al dinero, que también en esos tiempos había, pero en las clases sociales también ya marcadas entre esclavos, criollos y nobles. Y entonces, ahora evidentemente las diferencias que ponemos pues son algo parecidas, porque sigue habiendo racismo, porque en los colegios ya no le llaman, quién sabe, así como racismo, pero le llaman bullying. Entonces sigue habiendo bullying, sea por el color, sea por la forma como habla, pero también esto sirve para que podamos confundirnos en situaciones que
hace de que ya cada cual a veces cree que la libertad que se busca se convierte en libertinaje, habla como quiere, hace lo que quiere, nadie quiere saber de deberes sino de derechos, todos reclaman, todos tienen derecho a reclamar, la justicia se ha convertido pues en un libertinaje en la cual se utiliza el poder según cuánto me das, según cuánto hay, qué me das a cambio. Y entonces, evidentemente, ahora San Francisco Solano denunciaría evidentemente la situación en que estamos, como peruanos, en las cuales parece un enfrentamiento entre regiones, entre ciudades, entre pueblos. Por un lado decimos somos todas las sangres, que siempre las ha habido, porque sería largo en este momento mencionar todos los que vinieron de China, todos los negros, y todos los que venían de otros lugares de Europa y de Asia, etcétera, para trabajar. Y entonces es una esclavitud, pero ahora también hacemos esclavos. ¿A cuántos que son extranjeros, inmigrantes y no tienen papeles, cuánto les pagamos? ¿Acaso no les pagamos menos? ¿Acaso los tratamos igual? Cuando vemos que también antes de que haya estas inmigraciones tan fuertes, a los de la zona de la sierra, ¿acaso les pagábamos igual? También. Y las autoridades se hacían los de la vista gorda, como en los tiempos de Solano también. Y eso fue lo que denunció, y eso fue lo que le hizo acreedor, digamos así, a que le llame la Inquisición a comparecer. Y es eso lo que vamos a ver, y después ustedes tendrán la palabra. Quién sabe resulte apocalíptico, y con eso termino. ¿Apocalíptico en qué sentido? En el sentido de que dice que va a haber terremotos, como lo hubo en Arequipa, dice que va a haber pues una serie de desastres. La diferencia es que ahora los desastres los provocamos nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestro deseo de tener poder, de tener dinero, de comprar, hasta las conciencias, pues los provocamos nosotros. Provocamos que haya estos desastres por el cambio climático que hay. Un cambio climático que no sabemos manejarlos y que por un lado decimos y queremos pues evitar o que no se avance más en este aspecto, pero por otro lado vemos cuánta gente está sin saneamiento básico, agua, desagüe especialmente. Pero cuántos ríos, cuántas lagunas están envenenadas por nosotros mismos también, porque echamos todos los desechos a los ríos, porque las contaminamos. Cuántas aves ya han desaparecido porque no hay unas leyes drásticas que realmente castiguen a quienes trafican. Los árboles, una deforestación terrible, sin contar todo lo que es el poderío armamentístico que nos hemos armado hasta los dientes y que nos seguimos armando para controlar la delincuencia. Todo eso habría que denunciarlo, pero evidentemente, y termino con esto, Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros. Y hemos entendido mal y hemos dicho, ármense los unos contra los otros. Que el Señor tenga piedad de cada uno de nosotros
y yo también hago mi culpa. Conviértete y cree en el Evangelio.